Hola, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy cursando el módulo de Protección Internacional en materia de derechos humanos. Este es mi reto 5, criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi asesor es Miguel Ángel Espinosa Arreola. Mi nombre Marisela Castillo González, con número de matrícula 230-234-39. La fecha de hoy es 20 de marzo del 2026. Les presento la explicación de los hechos del caso Radilla Pacheco. El señor Rosendo Radilla Pacheco, originario del estado de Guerrero, fue líder social en Atoyac de Álvarez en la organización de caficultores y campesinos. Fue presidente municipal y participaba en la Fundación Agraria siendo ganadero y compositor regional de corridos sobre hechos de su región alusivos a las luchas sociales. Recibió la invitación a un acto inaugural del Congreso Campesino. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla y su hijo de 11 años viajaban en un autobús desde Atoyac a Chilpancingo, el cual fue detenido por un retén en donde agentes militares hicieron descender a todos los pasajeros para inspeccionarlos y a sus pertenencias, y posteriormente los pasajeros abordaron el autobús. En un segundo retén en la colonia Cuauhtémoc con el mismo procedimiento, solo que en este caso a Rosendo Radilla quedó detenido por componer corridos y él alegó que no constituye delito alguno y solicitó que dejaran ir a su hijo, quien dio aviso a los familiares. El señor Rosendo Radilla quedó a disposición de la zona militar y la última vez que se le vio fue en un cuartel militar de Atoyac de Álvarez con signos de maltrato físico y desde ahí no se volvió a saber del paradero del señor. Esta desaparición es parte del fenómeno calificado como guerra sucia de los años 70. El proceso ante la comisión da inicio porque la desaparición forzada tiene un carácter permanente y se violan derechos de las personas aunado a que no se tenía paradero de la víctima y ante la falta de justicia en México, los familiares deciden acudir al sistema interamericano para defender los derechos a la libertad personal, integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica. La comisión admitió el caso por medio del análisis de los hechos y determinó que existían violaciones a derechos humanos, alegando en su informe que el Estado era responsable de haber privado ilegalmente de la libertad al señor Rosendo Radilla Pacheco y que no fue puesto a disposición de un juez competente, que sufrió tortura y el Estado no realizó la investigación seria y objetiva de los actos y que estaba incumpliendo sus obligaciones, las cuales derivan en que la víctima habría perdido la vida en manos de miembros del ejército mexicano. La comisión emitió su informe de fondo para ser sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se diera resolución al caso Radilla Pacheco versus México. El análisis de los razonamientos expresados por la Corte mencionan que es evidente que las autoridades militares que detuvieron al señor Radilla Pacheco eran responsables por la salvaguarda de sus derechos y que al practicar la tortura y el asesinato representa una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos de la integridad personal y a la vida, sosteniendo que la desaparición forzada es violatoria del derecho a la integridad personal, porque el aislamiento prolongado y de la comunicación coactiva representa un tratamiento cruel e inhumano. La Corte concluye que el Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad e integridad personal y a la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco. En cuanto a la alegada violación del artículo 3 de la Convención Americana, la Corte ha considerado propio del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es que se reconozca a la persona, concluyendo que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento a la personalidad jurídica
y a la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, en virtud de la desaparición forzada de la cual es víctima por el incumplimiento a sus obligaciones de investigar y hacer efectiva su autoridad para reconocer del destino del señor Radilla o de sus restos. Conclusión breve acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. Después de analizar este caso nos damos cuenta que esta sentencia se convierte en un precedente que marca la obligación que tiene nuestro país de investigar las violaciones a los derechos humanos y limitar el poder en sus autoridades para proteger los derechos de las personas, ya que podemos constatar que los grupos sociales han representado una amenaza para las autoridades y provocan la vulneración y afectaciones de forma directa a los derechos humanos, además de mostrarnos cómo un mecanismo del sistema americano ejerce sus facultades cuando las instituciones nacionales fallan en el cumplimiento de sus obligaciones. La fuente de información que se utilizó en este video fue Caso Radilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha del 23 de noviembre del 2009.